Miren, ayer murió el general Salvador Lluveres Montaz, alias Chinino. Tenía más de 90 años, había estado ya hace mucho tiempo recluido en su residencia en La Romana, no hacía mucha vida social luego de que, como consecuencia de la persecución que se hizo en el final de los años 90 al crimen de Orlando Martínez, él fue señalado como uno de los autores intelectuales, como la gente que dispuso este hecho, y eventualmente fue absuelto, no fue condenado, alegó originalmente unos problemas de salud, posteriormente los procesos judiciales lo excluyeron y no terminó pagando las consecuencias, que otros sí pagaron mínimas tal vez con relación a la gravedad del hecho, pero al menos se lograron algunas condenas. No fue el caso de Lluveres Montaz, quien en todo momento fue señalado como la persona que dirigió, que planificó y que ideó esta operación, que supuestamente era para darle un susto a Orlando Martínez, pero que terminó por arrancarle la vida a este destacado periodista, que hoy es un mártir de la libertad de prensa en el país. Yo digo paz a sus restos. Yo no creo que él es un hombre que, independientemente de las sombras que cubren su vida y su paso por la milicia, actuando en coyunturas muy particulares, yo pienso que independientemente de eso él tiene deudos, tiene personas que le quisieron, personas que le valoraron, y yo le deseo conformación, ¿verdad?, a la gente que estuvo ahí. Otros que fueron o se sienten víctimas de sus acciones tal vez no sienten ese mismo tipo de reacción, pero digamos, sin ser tan cristiano como otro, uno tiene que actuar en la vida con ese tipo de visión y desearle, ¿verdad?, que descanse en paz él, si es que puede, y que la gente que le quiso con formación en este momento que imaginamos es también de dolor. Sobre ese hecho se ha escrito mucho y hay una versión que va más lejos de lo que refiere que Chinino hubiera ordenado darle un susto a esa persona y que se le fue la mano. Esa versión da cuenta de que antes de la acción de Chinino, el presidente Balaguer había dicho, ese muchacho no me deja gobernar, y que eso había sido interpretado por Chinino. Y más para atrás de esa versión hay otra versión de Santiago, un señor, no recuerdo el nombre, pero que le apodaban Boyoyo, que había tenido una rencilla o una discusión con Balaguer siendo joven en la escuela, y que Balaguer en una actividad en Santiago alcanzó a ver a Boyoyo y le dijo, Boyoyo, ¿y tú estás vivo? Y que a partir de esa expresión al otro día había aparecido muerto. Que los militares eran muy acuciosos poniéndole atención a las expresiones de Balaguer. No creo nada de eso. Yo me ciño a otro tipo de criterio. Hay un giro político, pero habían otros elementos que estaban detrás también de las posiciones de Orlando, que no necesariamente eran las posiciones que le llevaban a criticar acremente al gobierno de Balaguer. Orlando era uno de los críticos, Sí. Una pluma muy distinguida, pero no era el único, ni posiblemente el más ácido. De hecho, Orlando fue de los periodistas que apoyó a Balaguer en circunstancias como las leyes agrarias. Sí. Él era más crítico de la cúpula militar que de Balaguer, y le daba seguimiento a acciones relativas a complicidades de la cúpula militar con acciones empresariales, coyunturales en un momento determinado. Ahí hay tema de tierra, hay tema de lucha campesina, hay muchas cosas, y militares al servicio de esos intereses y grandes capitales empresariales que en su momento asentaban en este país sus raíces.
Por ahí es que eso anda en términos fácticos. Los otros son historias que se cuentan, que se dicen. Por eso te digo que eso versiones. Pero que eso está en todos los países. En Argentina usted va a encontrar historia de Perón que dijo, oh, fulano, tú estás vivo, y apareció muerto. Y lo va a encontrar, porque ese tipo ese cuento lo escucha con Trujillo también. Ese es el tipo de cuentos que se menciona sobre la base del dictador, del hombre o fuerte de un país. Hacen chistes así. Son cosas que suceden. Y he escuchado varias cosas así, pero los hechos fácticos están ahí. Y el rastro de la sangre es como el dinero, que también hay dinero ahí. El rastro de la sangre y del dinero conduce claramente por donde están los intereses que motivaron ese crimen, del cual, si bien Chinino no fue condenado, nunca se ha podido quitar de encima, nunca se pudo quitar de encima que él de alguna forma participó, de alguna forma no, de forma protagónica participó en los hechos que le arrebataron la vida a Orlando Martínez. Quizás esa es la condena más severa. La gente, Chinino vivía en Romana, murió ahora a los 90 años, pero de siempre cargó con eso. De siempre esa referencia de que había sido el responsable de la muerte de Orlando Martínez, de que habría tenido que ver con otros asesinatos. Todo el mundo sabe cómo se manejaba esa cúpula. Chinino era el único sobreviviente hasta antes de ayer, o hasta ayer, de esa cúpula militar que gobernó con el doctor Joaquín Balaguer y que fue responsable para muchos de crímenes importantes que se cometieron. Lo de Orlando es un asunto todavía no claro. Todo el mundo recuerda que el doctor Joaquín Balaguer dejó esa página en blanco para que una gente que le habría de suceder por asunto de edad la llenara posteriormente, pero no se sabe más que lo que comenta Freddy, que lo que comenta Oscar. Las versiones de que incluso él tenía vinculación con una de las estructuras militares, que estaba al servicio de una de las estructuras militares que le servía informaciones privilegiadas, y que eso generó una situación complicada con otro grupo militar que tenía oposición al grupo con el que él tenía algún tipo de vínculo, de amistad. Todo ese tipo de cosas salió en un momento, su militancia con el Partido Comunista, las ideas de los artículos. Pienso igual que Oscar, había gente que era todavía mucho más crítico que él, mucho más ácido que él, y sin embargo le tocó a él. Todavía hay muchas cosas que escarbar en la muerte de Orlando Martínez y en los acontecimientos sangrientos que se dieron en los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Yo creo que en términos de historia quizás todavía es muy temprano como para que conozcamos en detalle o con precisión esos acontecimientos lamentables que se produjeron en los 12 años. Temprano en la cultura nuestra, porque en otras culturas hace rato que eso estuviera estudiando en la escuela. A propósito Claro de que eso, sí, claro que sí. que dice Oscar de la impunidad, nunca se supo un robo que le hicieron a Chinino. Y la 6 millones de dólares. dinero que le robaron. 6 millones de dólares. 6.4 millones de dólares, dijo él. En su villa, de allá donde él estaba residiendo, en Casa de Campo, nunca pudo determinarse los autores, quiénes fueron, dónde está el dinero, que no, por lo menos no se hizo público, si eso se resolvió. Hay más de una referencia de Balaguer a ese crimen, Dani. También, sí, claro. También está la tecla. ¿O qué esa tecla? Sí. Sí. No, hay una versión de que en un momento, en una reunión del doctor Balaguer con los militares cercanos, leyeron el artículo y Balaguer exclamó: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y bueno, todas las versiones que se conocen. Mire, yo quiero dar